Hola, buenas. En este video vamos a ver cómo resolver circuitos empleando transistores. En este caso, vamos a resolver dos circuitos. En el primero nos dicen que encontremos las resistencias de la base de los transistores, de la base, del emisor y del colector, usando un voltaje de 9 volts. Y el voltaje de intensidad de base que sea de 50 microamperes o 0.05 miliamperes. Y un beta de 200 de ganancia del transistor. Para resolver la intensidad, cabe recalcar que estas fórmulas que se presentan no son 100% precisas, pero sí se acercan al valor deseado de las intensidades del transistor. En este caso, para IC obtenemos con beta multiplicando por la intensidad de la base. Beta vendrá siendo 200 por la intensidad de la base, que es 0.05 miliamperes, para que todo esté en términos de miliamperes. La intensidad del emisor vendría siendo la suma de la intensidad del colector más intensidad de la base, o también podría definirse como intensidad de la base por beta más 1. Aquí se ven los resultados, en donde a partir de 200 de ganancia del transistor se acerca al valor de la intensidad del colector y el emisor. Por eso aquí pongo que tienden a 10 miliamperes. Son bastante cercanos a 10 miliamperes ambos. En intensidad de en el amperaje de la base vendría siendo de 0.05 miliamperes, que ya nos proporciona el problema. Aquí en este caso, como tengo que usar, calcular las resistencias también, lo que se hizo fue tomar una de referencia. En este caso, yo tomé de referencia el resistor de emisor de 0.2 kilo ohms, como se puede ver, y calculé su voltaje y me da 200 volts. Y el voltaje del colector y emisor yo lo proporcioné también, porque tampoco nos daban un dato más que me pudiera ayudar a resolver este problema. Teniendo los 4 volts, logré hacer con la ley de Kirchhoff, eh, obtener el RC, que vendría siendo, aquí partimos de 9 volts, luego está la resistencia, por lo tanto en el voltaje es intensidad S por RC en negativo. Vamos al voltaje del colector y la base que está presente y también es negativo, menos em, el voltaje del emisor, que vendrá siendo la intensidad del emisor por resistencia del emisor. Y en este caso ya se calculó que de 2 volts. Ahora sustituimos valores, partimos de 9 volts, luego vamos al voltaje de RC, que aquí podremos despejar RC para obtener su valor. Tenemos BC, el voltaje del colector y base, que son 4 volts, y tenemos el voltaje del emisor, que son 2 volts. Despejamos RC y nos da como resultado 0.3 kilo ohms. Ya con esto usamos con el voltaje que hay entre base y emisor, que, que este es un transistor de silicio ocupando 0.6 volts entre el voltaje que va de la base al emisor. Por lo tanto, aquí hicimos un simple despeje, que es voltaje de base menos voltaje de emisor. Obtenemos voltaje de base y nos da que es 2.7 volts. Con esto, el voltaje de base, siempre con ley de Ohm, obtenemos la resistencia RB, que nos dice que es 2.7 volts, que ya obtuvimos, entre la intensidad, que fue la primera que se calculó, que nos proporciona el problema de 0.05 miliamperes, dando como resultado 50 kilo ohms. En este caso es opción A. ¿Por qué? Porque yo propuse el voltaje del colector y emisor de 4 volts. Pero claro, aquí la resistencia B realmente no es 2.7 volts. O está ocurriendo aquí que entra de 9 volts. Esto es
para el caso del el voltaje del, que esté correcto de la resistencia R del colector y del emisor, y tanto como el amperaje del colector y el emisor. Y, y en caso de que queramos ocupar los 9 volts, aquí, por ejemplo, yo para la resistencia RB ocupé los 9 volts, que igual con la ley de Kirchhoff, que partimos de 9 volts, se va a la resistencia de base, que sería de 9 volts, y aquí va la base. Lo que pasa aquí es que ahora estoy ocupando los 9 volts de entrada que nos proporcionaron. ¿Qué ocurre? Pues miren, aquí vamos a observar, tanto en el software de Microcap, lo que pasa. Este es para cuando estamos ocupando la opción A. Como podemos observar, los 10 miliamperes están correctos, 10 miliamperes correctos, el voltaje 6 volts, bastante cercano, 2 volts, también bastante cercano. Aquí, ¿qué ocurre? Que también son cercanos a 3 volts. La diferencia es que ya no son 50 microamperes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estamos tomando de referencia el voltaje que hay entre el colector y el emisor que se inventó, pero realmente no es el correcto. No se nos proporciona problemas, sino lo proporcionamos nosotros. Y para la opción B, cambiando 180 kilo ohms, aquí tampoco nos da. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando lo conectamos a la Tierra, ya nos da los 50 microamperes o 0.05 miliamperes. ¿A qué se debe esto? A que cuando entra 9 volts, en la resistencia sale 0 volts. Entonces la resistencia consume 9 volts. Así que realmente este tendría que ir a tierra para que realmente ocupe los 50 miliamperes. Por eso hay como dos opciones. Y aquí la diferencia es que miren, aquí el voltaje y el amperaje de RC y R del emisor y del colector son diferentes. Aquí ya cambió. Por eso hay dos opciones. Si quiero que vaya la base a 50 microamperes, 50, microamperes, o si quiero que vaya a el valor deseado, el emisor y el colector. 24 kilo ohms. Ahí está. Y este se vería la opción A. Pasemos con el siguiente ejercicio. En ese ejercicio 2 nos dice que calculemos la intensidad desigual y que sigamos los siguientes valores, que es el voltaje de base y emisor de 0.6 volts. Este es un transistor de silicio. Resistencia de base, el al 100K, que aquí está mostrada. Bueno, esto está mostrado aquí el circuito de lo que pide. Hay que calcular las intensidades primero. Al igual con la ley de Kirchhoff, pasamos a 12 volts. Nos vamos perdón, aquí el switch hay que tomarlo como cerrado. Vamos al switch, son 12 volts. Ay, perdón, aquí es 12 volts. Pasamos a la resistencia de 100K. Y RB vendría siendo, el voltaje de la base vendría siendo IB por RB, en donde IB se había calculado antes, que vendría siendo 0.114. Bueno, primero usamos aquí las fórmulas, me estoy adelantando. Usamos las fórmulas para calcular las intensidades. Ahora sí, para calcular los voltajes, ahora sí con la ley de Kirchhoff, cerramos el switch, vamos de 12 volts y después pasamos a la resistencia de... bueno, primero pasamos a la de 220 volts, 220 ohms. Hay que pasar a kilo ohms para tener el resultado en volts. 220 por IC. IC ya lo habíamos calculado anteriormente, que decía que era 11.4 miliamperes. Aquí después pasamos al LED, que vendría siendo de 2.1 volts. También lo pasamos a negativo. Y aquí ya vamos al punto C. Y para el punto C yo puse que es BC. ¿Por qué? Porque cuando
Este es el voltaje que está ocurriendo en el colector. Entonces, hago las operaciones y me da que es de 7.392 volts. Para el voltaje en base, hacemos lo mismo, cerramos el switch, vamos a la resistencia de 100 kilo ohms, importante que esté en kilo ohms, y también vamos al que nos dice que es de intensidad en la IB de igual 11.4 miliamperes, no, 114 miliamperes, y pasamos al punto B, por lo tanto, este es el voltaje en B. Hago las operaciones, me da 0.6 volts. Y el punto E, para calcular el voltaje en E, al estar conectado en tierra, ya directamente es cero, así que nos ahorramos ese paso. Bueno, para comprobarlo, también usamos el software de Microcap. Aquí nos dicen que usemos tanto el transistor genérico como el 22218, 2N2218. En este caso están a 100K, 100K. El genérico se puede observar que es bastante parecido a mis resultados. 7.3 volts, 0.6. Aquí se ve 0.6, bueno, 600 milivolts, que vendrán siendo 0.6 volts. Y aquí 7.5 y a mí de 7.3, por lo tanto es bastante cercano. Y aquí en E no hay ningún valor de voltaje, así que todo bien. Ahora para el 2N2218, como se puede observar, hay variación. Aquí, por ejemplo, hay 700, o sea, 0.7 volts. Y aquí hay 7.5. Bueno, bastante parecido, de hecho, ahora que lo estoy observando. Pero ¿qué ocurre? Que el amperaje me da diferente. Aquí, como se puede observar, a mí me daba 11.4. Aquí le da, bueno, me daba 0.114 microamperes. Aquí me da 103. Por lo tanto, está más cercano este que este a mis resultados. También mi resultado me daba, a ver aquí en IC, ¿cuánto me dio? 11.4 miliamperes. Miren, este está más cercano. Y aquí, IE 11.5. Pues miren, este está más cercano, de hecho, a mis resultados. Pero curiosamente, depende mucho de cómo esté em, el configurado el transistor. Por ejemplo, aquí como se puede ver, el beta que está ocupando es de 112.57 de ganancia. Beta, recordemos que es la ganancia del transistor. En cambio, el genérico está ocupando la de 200. Yo ocupé la de 200 de ganancia en mi transistor y curiosamente me está dando más cercano a estos valores. Pero bueno, ya es como esté configurado el genérico, ¿no? Ahora nos piden también modificar la resistencia hasta que prenda el LED. Pero aquí podemos observar que el LED está configurado 2.1 volts y 0.015 amperes. Por lo tanto, va a prender cuando tenga esos valores. Aquí estamos observando que sí pasa los volts. Lo malo, los amperes no. Necesita llegar a 0.015, vendría siendo a 15 miliamperes. Por eso vamos modificando, 70K. Miren, bastante cercano, 69. Y ahora sí, logra aprender. Para este caso, ¿cuánto hay que modificarle? Pues debe ser bastante, no hay que modificarle mucho, porque su ganancia es menor, así que debe de haber una ligera diferencia. Debe de ser como de, ¿qué? 75. A ver, 72. Ahí está. Miren, aquí la resistencia tuve que modificarla más y en esta tuve que modificarla 1000 ohms menos. Esto es por la ganancia que hay en el transistor del uno del otro. Y así es como se prenderían los transistores. Uno con el genérico, cambiándole la resistencia RB a 69.000 ohms y el otro a 72.000 ohms.
Y bueno, esto vendría siendo todo. Recomiendo mucho el software de Microcap para, para comprobar sus resultados. Es gratuito y nos estamos viendo.